es que cuando las cosas van mal, de manera muy automática tendemos a poner el foco afuera, ¿no? Si el otro cambiara, las cosas cambiarían, o si cambiara de pareja, o si cambiara de... Que si yo no me hago parte del problema que a mí me aflige, que a mí me duele, yo no puedo ser parte de la solución. Lo que hacemos es que le entregamos a nuestra niña o a nuestro niño herido, ¿sí? Como el mando. El poder de conducir nuestras relaciones. Y si mi sistema nervioso aprendió que la vulnerabilidad es peligrosa, te puedes imaginar el cortocircuito que se genera. Voy a estar evitando la vulnerabilidad, la exposición vulnerable. Y es todas las personas con estilos inseguros, las personas con apego ansioso también temen absolutamente a la disponibilidad. Entonces una persona con apego ansioso te va a decir que quiere proximidad, que quiere cercanía, que quiere intimidad, la necesita de hecho, ¿no? Porque aprendió a regularse a través del contacto y de la proximidad con el otro, y de hecho la distancia le amenaza mucho. Sin embargo, no sabe y no es consciente de que... Bueno, pues bienvenidos a Proyecto en Blanco, y hoy tenemos el placer de conversar con Soledad Grunert, psicóloga clínica especializada en vínculos y trauma relacional, autora del libro El poder del apego. Soledad lleva años acompañando a personas y parejas a sanar sus heridas emocionales, y su enfoque humano y profundo ha resonado con miles de personas en redes sociales. Hoy vamos a hablar con ella sobre heridas de abandono y rechazo, relaciones conscientes y cómo construir vínculos sanos desde la inseguridad. Así que bueno, muchísimas gracias. Bienvenida Soledad, Sole, ¿verdad? Sole. Bueno, bienvenida a Proyecto en Blanco. Es un placer realmente que poder contar contigo, ¿no? Y que puedas sumar un poco a divulgar estas cosas, ¿no? Que mucha gente desconoce, el tema de los apegos. Nosotros nos encontramos cada día personas que llegan, que descubren esto, y es como que se les abre un mundo en sus relaciones, ¿no? Y en el entendimiento de todo esto. Bueno, pues para comenzar, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Cómo te presentarías y qué te llevó a especializarte en vínculos y apego? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. De verdad, un honor estar acá. ¿Cómo me presentaría? Yo soy Sole Grunert, Soledad Grunert, pero me gusta que me digan Sole. Soy psicóloga clínica hace casi 30 años, siempre dedicada a la clínica de adultos, y trabajé muchos años en psicotrauma. Principalmente esa fue mi área de dedicación, y derivé desde ahí mismo, ¿no? En la teoría, en el enfoque del apego, particularmente porque cuando uno trabaja con trauma, yo trabajé además con traumas muy severos con víctimas de violencia política, con víctimas de violencia sexual, con víctimas de delitos violentos. O sea, de verdad con experiencias muy límites personales, en reparación, en terapia reparatoria además. Entonces, cuando uno trabaja con temáticas asociadas al trauma, la verdad es que muy rápidamente uno se da cuenta que la variable central, y que es la que incide de manera directa en la trayectoria, ¿no? De la recuperación, en la posibilidad de reparar y en la resiliencia finalmente de las personas en esas situaciones tan límite, pasa de manera directa por la calidad de sus vínculos más estrechos. Y cuando uno ve eso, lo palpa, lo vive, uno dice, bueno, aquí parece ser que hay algo, y desde ahí una cosa llevó a la otra, y finalmente me formo, me especializo en la teoría del apego, también desde el deseo y desde el anhelo de poder no solo acompañar a personas a reparar fracturas severas, sino también a crear bienestar, a construir bienestar, a poder precisamente fortalecer esos lazos que se traducen en un factor protector y resiliente importante para la vida, para cualquiera sea la circunstancia que uno enfrenta en la vida. Y bueno, y ahí luego seguí este camino que además me permitió encontrar respuestas a mis inquietudes, tanto personales para mi propia vida, y me permitió también notar que había un antes y un después en mi forma también de intervenir como terapeuta.
Y fue de verdad un camino sin retorno. Y cuando uno descubre la mirada al apego, un poco lo que compartimos siempre con personas que se aproximan a este enfoque, es que realmente es un antes y un después en nuestras vidas. Y lo que pude experimentar y palpar me comprometió de manera muy profunda en relación a decir, esto hay que divulgarlo, esto tiene que conocerlo la mayor cantidad de personas posibles, porque además es un enfoque en el que no nos forman a los terapeutas. Entonces, es muy desconocido y me parecía, y me sigue pareciendo, insólito por una parte que no se forme a los terapeutas en este enfoque, pero además me duele mucho porque es un enfoque tremendamente esperanzador y que entrega herramientas muy concretas para poder hacernos cargo de poder crear mayor bienestar en nuestras vidas. Así que en eso estoy. Totalmente. Qué bueno, qué bueno. Mm. Y bueno, sabemos que has escrito recientemente un libro que, bueno, sobre relaciones, que no es poca cosa. Y sí, y bueno, cuéntanos un poquito por qué decidiste escribir El poder del apego y qué es lo que te gustaría que las personas se lleven cuando lo lean. Fundamentalmente yo siento que a propósito de esto que les comentaba, de este camino que me llevó desde la experiencia personal y profesional y el cambio revelador que significó para mí, eh, y desde este compromiso de decir esto hay que divulgarlo y de notar efectivamente que había mucho desconocimiento, sentí que era un compromiso, ¿no? Como ineludible en ese sentido. Es como esto que uno sabe, es un saber que hay que divulgar, ¿no? Y particularmente, bueno, este libro, ¿qué es lo que a mí me interesa? ¿Qué es lo que yo me planteé y me propuse al escribirlo? Fundamentalmente el poder devolverle a las personas el poder, ¿no? De gestionar, ¿sí? Sus propias vidas. Lo que sucede es que es muy habitual que cuando lo pasamos mal en nuestras relaciones, y estoy hablando de vínculos, ¿no? De distinta naturaleza, o sea, no solo el de pareja, sino que con las personas con quienes tenemos estos lazos más estrechos, es que cuando las cosas van mal, de manera muy automática tendemos a poner el foco afuera, ¿no? Y a pensar que si el otro cambiara, las cosas cambiarían, o si cambiara de pareja, o si cambiara de amistad, o si no, todo sería distinto, poniendo mucho como el foco de la solución de esas problemáticas absolutamente afuera. Y ese es un camino equivocado. Y desde ahí también además surgen todos estos mandatos, ¿cierto? De precisamente que nos siguen llevando a poner este foco afuera, ¿no? Como si el problema estuviera siempre en los otros, ¿no? Y yo tengo el convencimiento de que una de las variables centrales para poder de verdad cambiar nuestras vidas es lo que llamo la autoconciencia relacional. Entonces, con este libro, lo que principalmente he querido es poder ayudar a las personas a volver el foco a sí mismas, no desde un lugar autoculpabilizador, ¿no? Y autopunitivo, no es para castigarse, sino precisamente es para poder mirar de qué manera lo que uno hace y lo que uno trae, además, ¿no? Que no tiene que ver, además, con muchas veces con responsabilidades nuestras, porque tiene que ver con nuestras historias y con lo que nos ha tocado vivir. Cómo eso que uno pone en las distintas relaciones o vínculos que construye, finalmente es lo que sabotea y es parte de esas dinámicas insanas. Somos parte de esas dinámicas, son danzas de las que participamos. Y yo tengo una máxima en mi vida que aplico rigurosamente y que es que si yo no me hago parte del problema que a mí me aflige, que a mí me duele, yo no puedo ser parte de la solución. Siempre, de alguna manera, voy a seguir poniendo la solución afuera. Y con este libro lo que quiero es ayudar a las personas a hacerse cargo desde un lugar muy autocompasivo para comprender su participación en las distintas dinámicas, insanas, negativas o dolorosas, pero no para castigarse, como digo, sino para de verdad poder hacer cambios genuinos, concretos, profundos y sostenibles en la calidad de sus vínculos y en la calidad de sus vidas finalmente. Qué Qué importante es, ¿no? El eliminar la culpa, eliminar en muchas personas cuesta mucho. A mí me costó mucho al principio el entender que
básicamente tenía que ser una nueva persona y comenzar a construir desde ahí, ¿no? Porque cuando nos mantenemos aún con esos patrones de culpa o de, sea culpa hacia uno mismo o hacia el otro, es muy complicado comenzar a sanar heridas y comenzar a construir una relación más consciente, ¿no? Sí, la culpa tiende a paralizar bastante, Mm. ¿no? Pues sí, muchas personas escuchan hablar de la herida de abandono, pero no siempre saben identificar si la tienen. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que llevamos esa herida dentro? Mm. La herida de abandono yo menciono en mi libro además y bueno, en todos mis contenidos y talleres y cursos que imparto, hay dos grandes heridas, ¿no? Y que son heridas muy primigenias, o sea, son, perdón, miedos, ¿no? Que son dos miedos muy primigenios, o sea, son miedos que son absolutamente inherentes a nuestra naturaleza mamífera y que son el abandono y el rechazo. ¿M? Y por lo tanto no son miedos o temores que podamos de verdad suprimir, ¿no? Porque son absolutamente funcionales, adaptativos y están al servicio de la supervivencia. Ahora, es real que para algunas personas esos temores se vuelven mucho más marcados, mucho más intensos, se exacerban, producto de las experiencias que han vivido, ¿no? Entonces, de alguna manera, la posibilidad del abandono o la posibilidad del rechazo se vuelven experiencias mucho más reales, posibles, desde ese punto de vista y se transforman en nuestras vidas en un antiobjetivo, ¿no? Todo lo que empiezo a hacer lo hago para evitar que me abandonen o que me rechacen. Ahora, tu pregunta particular, ¿cómo reconocer la herida de abandono? La herida de abandono tiene que ver, porque cuando pensamos en las heridas de apego, también es importante pensar que no necesariamente, porque es más fácil verlas cuando hemos vivido, alguien ha vivido experiencias muy, muy, muy fracturantes, ¿no? En la vida, la pérdida radical, ¿no? Y el abandono literal, ¿no? Un cuidador o una persona que se fue de nuestras vidas y que desapareció y nos abandonó. O sea, sin embargo, el abandono, cuando hablamos de abandono, de rechazo, estamos hablando de muchas veces de microinteracciones, de experiencias muy cotidianas. Hay muchas maneras de poder sentirnos abandonados y estamos hablando fundamentalmente del abandono emocional. Y el abandono emocional tiene que ver con la ausencia de respuesta o con la respuesta inconsistente por parte de nuestras figuras de apego, nuestros cuidadores, de nuestros padres a medida que crecíamos u otros cuidadores primarios, la ausencia de respuestas emocionales sintonizadas en nuestros momentos de estrés. O sea, tiene que ver con no haber logrado afianzar la certeza de contar con un otro, ¿no? Cuando experimentamos de la sensación de soledad con nuestras propias emociones más vulnerables, ¿no? Sentirme sola y poco contenida en la frustración, o sola en el dolor, o sola en el miedo. Todo eso es abandono, ¿sí? También es abandono cuando he tenido, por ejemplo, una madre o un padre porque esto no tiene que ver con que no me hayan querido, esto tiene que ver con que por distintos motivos no pudieron estar de forma consistente. Entonces, si tuvieron sus propios problemas, sus propios estresores, sus propios trastornos, y si yo tuve que hacerme cargo, por ejemplo, ¿no? De cuidar a mi madre o a mi padre, si me transformé en un confidente de mi padre o de mi madre, finalmente me quedo sin una figura cuidadora, ¿sí? Cuando yo tengo que cuidar a quienes deben cuidarme, finalmente experimento en ese sentido una vivencia de abandono. Entonces, ¿eso en qué se traduce a lo largo de la vida y en la adultez particularmente? En una hipersensibilidad a todo lo que huela, ¿sí? A distanciamiento por parte de un otro. Porque en nuestro sistema nervioso esa herida, como todas las heridas y las experiencias primarias, ¿no? Que son tan fundantes en nuestros vínculos tempranos, lo que hacen es que se cristalizan como experiencias y como saberes muy valiosos para nuestro sistema nervioso, que además generaliza. Entonces, si yo me sentí abandonada, invisible, no escuchada, no vista, no validada, no atendida en una o más de mis necesidades emocionales por parte de quienes debían estar para mí emocionalmente, aun cuando hubiesen estado presentes. Yo pude haber tenido todas mis necesidades
satisfechas, alimento, abrigo, un hogar, y sin embargo emocionalmente haberme sentido invisible o poco acompañada con mis emociones, con mis emociones vulnerables particularmente. Lo que hace nuestro sistema nervioso con eso es que esa herida no se circunscribe a ese vínculo en particular. Entonces no es que una persona en la adultez pueda decir yo sufrí una herida de abandono, o sea, lo puede decir, lo puede identificar y reconocer con mi madre o con mi padre o con esta persona importante para mí. Es que nuestro sistema nervioso luego generaliza esa experiencia a todos los vínculos. Nuestro sistema nervioso no discrimina dónde lo experimenté. Finalmente se traduce en un saber que luego genera este temor, ¿no? Exacerbado, este miedo a todo lo que huela, como digo, a posible distanciamiento, porque el distanciamiento de un otro en un momento de necesidad, en un momento de vulnerabilidad, para nuestro sistema nervioso queda grabado como la antesala del posible abandono. Y por lo tanto vamos a reaccionar desde ahí. Y eso en la adultez se traduce, por ejemplo, en ver a mi pareja a lo mejor ensimismada en sus cosas, ¿no? Poco disponible para mí, cuando tarda en responder un mensaje, cuando planifica sus espacios a solas y no me considera. O sea, el abandono se puede reexperimentar de muy variadas formas en la adultez a propósito de esta hipersensibilidad. Exactamente, totalmente de acuerdo. ¿Y por qué es tan importante conocer nuestro estilo de apego, ¿no? ¿Cómo cambia nuestra vida cuando lo conocemos? Cambia porque, por lo primero que decía, nos permite mirar qué es la manera en que nosotros nos involucramos, ¿no? En esta danza que construimos en los vínculos. Los vínculos son danzas de a dos, danzas diádicas que llamamos, ¿no? Y como danzas, ambas partes bailamos, y no hablo solo de parejas, ¿no? Hablo de distintos vínculos de apego. Y eso significa que cuando hay heridas de apego, finalmente se configuran ciertos estilos de apego en función de esas experiencias y de esas heridas, que no son otra cosa que las estrategias a través de las cuales nuestro sistema nervioso se adaptó para sobrellevar, ¿no? O sobrevivir a esas experiencias y a esas heridas. Y eso se traduce en un estilo de apego, ¿no? Que en algún minuto fue útil y que nos sirvió. Pero que el gran problema a propósito de estas generalizaciones es que cuando llegamos a la adultez, llegamos desde este lente, este estilo de apego se traduce en un lente. Cuando yo no conozco ese lente, ¿ya? Yo lo que hago es que pierdo la posibilidad de poder entender desde dónde yo estoy interpretando, parándome, viendo, ¿no? Pensando al otro y anticipando al otro, porque se traduce en un lente que está todo el tiempo anticipando lo que va a suceder en función de lo que ya viví. Cuando no conozco mi estilo de apego, finalmente veo mis dinámicas como siempre con el foco afuera, en lo que el otro me hace, ¿no? Y no soy capaz de ser consciente de que lo que el otro hace es su forma de reaccionar a lo que yo hago, producto de cómo este lente de apego, mi estilo de apego, edita permanentemente mi realidad. Eso significa que yo puedo ver amenazas y peligros donde no los hay. Como por ejemplo, un silencio, mi pareja en una discusión se cierra o no se abre lo suficiente, le cuesta hablar de sí mismo o de sí misma. Y mi lente de apego, si es que tengo esa herida, rápidamente lo que va a leer es desamor, es desinterés, es posible abandono y voy a reaccionar desde ese lugar, cuando a lo mejor efectivamente lo que al otro le pasa no tiene que ver conmigo y tiene que ver muchas veces o con una cuestión circunstancial que en algún momento está en otra, ¿no? O con su propio estilo de apego y sus propias heridas, ¿sí? Con sus propias defensas. Si no reconozco qué es mío en esa dinámica, no puedo hacer esa distinción. Yo para poder de verdad saber a quién tengo al frente, yo necesito primero aprender a discriminar qué de lo que está sucediendo ahí es mío para poder entender qué es del otro, ¿no? Y en qué plano se resuelve, porque lo que es mío lo tengo que resolver haciendo un trabajo personal y lo que es del otro lo tengo que resolver expresándolo, estableciendo límites, saliendo de una mala relación, pidiendo lo que necesito, etcétera, ¿no? Entonces, la solución a las problemáticas, la vía de solución depende directamente de hacer esta distinción y reconocer nuestro estilo de apego es
clave, es crítico para poder hacer esa distinción. Justamente esta parte es la que más suele costar, creo que a los ansiosos, ¿no? El poder entender que la ansiedad o el estrés que vivimos, sí, en cierta manera viene provocado quizás por el comportamiento muchas veces del evitativo, pero es nuestra responsabilidad regularnos y no apegarnos justamente al comportamiento del otro, ¿no? Y muchas veces nosotros vemos personas que les cuesta mucho llegar a comprender esta parte. A mí mismo me costó meses, desde que comenzamos a trabajar nuestros apegos, me costó bastante llegar a comprenderlo. Eso sí, una vez lo experimentas y lo entiendes profundamente, creo que te cambia por completo la vida. Por completo. Y eso que tú dices me encanta porque en el fondo esa distinción es discriminar, y yo creo de verdad que eso es liberador, es discriminar qué parte de mí, quién está percibiendo algo en determinado momento, quién está pensando algo, quién está sintiendo eso y quién está reaccionando. Mi niña herida, que está mirando lo que está sucediendo ahí desde este lente empañado, producto de estas memorias que están súper ancladas, o mi adulta, que es capaz de mirar esto con distancia emocional y discriminar, ¿no? Lo que dicen los estudios es que en un momento de conflicto en pareja, el 90 o cerca del 90% de lo que percibimos que está sucediendo ahí, pensando y sintiendo, proviene de nuestra historia, nuestro lente empañado, y solo el 10% proviene realmente de lo que está sucediendo ahí. Es así de brutal. Entonces, es decidor, obviamente, ¿no? Porque si no lo veo, es lo que yo digo siempre, lo que hacemos es que le entregamos a nuestra niña o a nuestro niño herido, ¿sí? Como el mando, el poder de conducir nuestras relaciones. Y eso obviamente se va a conducir desde la herida y va a reaccionar desde ahí, se va a proteger, y eso impide poder crear vínculos realmente sanos. ¿Y cómo puede ayudarnos mirar hacia nuestro pasado, especialmente a esa etapa de la infancia? Porque habrá que reconocer, ¿no? Cosas. Sí, claro. Nos ayuda, que acá es como que habitualmente hay como no pocas resistencias en las personas a mirar en la historia, ¿no? Es como, ya, bueno, los psicólogos otra vez queriendo como mirar atrás y escudriñar esa fijación que tienen los psicólogos, ¿no? Con el pasado. Pero no es ir al pasado para quedar ahí atrapados, ¿no? Y finalmente como atrapados en el dolor, sino que es poder ir a mirar, cuando uno aprende a mirar desde este enfoque, lo que uno hace es que en ese pasado uno encuentra las claves para decodificar lo que sucede hoy, para entender lo que hoy ocurre, ¿no? Y lo que hoy ocurre es que estamos repitiendo. Eso es una de las formas en que nuestra historia insegura, vincular insegura, impacta nuestro presente, es que tendemos a repetir y a recrear una y otra vez los escenarios vinculares conocidos. Ese primer vínculo que establecimos, el que aprendimos, se transforma en lo que llamamos un vínculo prototípico que tendemos a repetir una y otra vez. Entonces, mirar atrás es la posibilidad de liberar hoy mis vínculos actuales, adultos, presentes, del peso y de la carga injusta de las heridas que cargamos, las heridas no sanadas. O sea, mirar ese pasado me permite hoy sanar. Yo no puedo cambiar lo que viví, pero yo puedo hoy, cuando miro eso y me hago consciente, yo puedo efectivamente cambiar esa historia, ese pasado, esa narrativa, y con eso liberar mi presente, ni más ni menos, ¿no? Se habla mucho, ¿no?, de reparar una relación, pero ¿qué significa realmente reparar? ¿Se puede hacer ese trabajo en solitario o implica a las dos personas? A ver, reparar es un componente esencial, de hecho, es uno de los pilares del buen amor, ¿no? De cualquier vínculo sano y seguro, porque somos seres humanos imperfectos, porque en mayor o menor medida todos tenemos y cargamos heridas, y eso significa que nos vamos a equivocar, que nos vamos a lastimar, que vamos a fallarle al otro,
todo el tiempo. Eso va a suceder incluso, ¿no? Cuando estamos en este camino también de sanación, eso no nos exime tampoco, ¿no? Del riesgo ni de la certeza de que vamos a seguir equivocándonos y seguimos siendo humanos imperfectos. Eh, entonces, reparar se vuelve un pilar tremendamente importante. Los buenos vínculos, los vínculos sanos, son vínculos que son capaces de desarrollar también la habilidad de poder reparar y restaurar, ¿no? El daño a tiempo, oportunamente, porque esto no se trata, ¿no? de dañar deliberadamente y decir, total, después reparo, ¿no? No. Claro. Esto se trata de cómo vamos tomando conciencia de que lo que yo hago tiene un impacto en el otro y que ese impacto, independientemente de mi intención, y esa es la esencia de reparar. Reparar siempre involucra al otro, porque reparar, o sea, reparar, que no es lo mismo que sanar nuestra propia historia, que eso yo lo puedo hacer, ¿no? De manera más autónoma. Reparar tiene que ver fundamentalmente con reparar el daño o el impacto, ¿no? de mis acciones en el otro. Entonces involucra a un otro. Yo reparo a un otro de la manera en que el otro necesita sentirse reparado, y fundamentalmente se repara en la medida que yo veo y valido ese impacto. Eso es lo primero. Yo tengo que ser capaz de mirar cómo mis acciones o mis omisiones, independientemente de que yo no haya tenido intención de lastimar a la persona que quiero, pero lo que yo hago, aún sin intención, tiene un impacto en el otro, y tengo que ser capaz de ver ese impacto, ¿no? Porque habitualmente las personas, cuando se aproximan a pedir disculpas, a expresar sus disculpas o a intentar reparar, van desde el lugar de explicar por qué hice lo que hice o por qué no hice lo que no hice y que no tenía la intención de lastimar. Y finalmente, cuando hago eso, el foco queda puesto en lo que yo siento, en lo que a mí me pasa. Yo trato de explicarme y de defenderme. Y reparar, o uno se siente reparado si uno está del otro lado, en la medida que el otro de verdad ve el dolor, sin peros. Es como, veo el daño que te causé, veo el dolor que te causé. Y lo siento. Y porque finalmente eso es, te veo, ¿no? Te veo, te siento. Eso, ese lazo, esa conexión, esa sintonía que se genera, ¿no? En el encuentro, cuando yo simplemente veo al otro y le expreso que lo veo y resueno con ese dolor o con ese daño que yo puedo estar causando sin defenderme, eso es tremendamente reparador, absolutamente reparador. Exactamente. Simplemente con esa intención yo creo que ya se baja bastante la tensión y se sienten más comprendidos, aliviados. Totalmente. Totalmente, sí. Y muchas personas desean abrirse emocionalmente, pero les cuesta mucho. ¿Por qué crees que a veces nos resulta tan difícil mostrarnos vulnerables, incluso con quien amamos? Porque mostrarnos vulnerables es un ejercicio de autorrevelación, ¿no? La vulnerabilidad se puede definir de muchas maneras. A mí me gusta entenderla como la susceptibilidad de ser lastimados por un otro. Esa es la vulnerabilidad, ¿no? Es como, finalmente, es de qué manera me pongo en un lugar en donde quedo expuesta a la posibilidad de que el otro me lastime. Y esa es una posibilidad real, todo el tiempo, siempre. Así como el otro me puede lastimar, yo puedo lastimar también, sin querer lastimar, ¿no? Por lo tanto, la vulnerabilidad en ese sentido es una condición absolutamente inherente a nosotros los humanos. Pero una de las consecuencias directas de una historia de apego insegura tiene que ver con cómo encodifica nuestro sistema nervioso la experiencia de vulnerabilidad, ¿no? La vulnerabilidad para un bebé, para un niño, es el miedo, es el frío, es el hambre, es la frustración, es la tristeza, ¿no? Es cualquier emoción, ¿no? de malestar o sensación de malestar, es tremendamente vulnerable, ¿sí? Porque para un niño eso es vulnerable porque un niño no tiene la posibilidad, un bebé, ¿no? de autorregularse, ¿no? Porque su sistema nervioso es tremendamente inmaduro y por lo tanto necesita de un otro que le acompañe y que le corregule. Y cuando eso sucede de manera consistente, de manera sintonizada, lo que ese sistema nervioso aprende es que en esa experiencia de vulnerabilidad yo puedo sentirme a salvo.
¿no? Porque hay un otro que me ayuda a regular, porque finalmente esa corregulación es lo que luego le permite a mi sistema nervioso autorregularse, fundamental, ¿no? Y la autorregulación es esa capacidad que tenemos, la habilidad que podemos tener y desarrollar, que es una habilidad fundamental en la vida, ¿no? Para poder modular la intensidad de nuestro malestar, ¿no? Y en el fondo es como sortear la vulnerabilidad de una manera más segura. Entonces, cuando no se vive eso, nuestro sistema nervioso encodifica la vulnerabilidad como algo peligroso. Porque de alguna manera la vulnerabilidad me expone a la necesidad de un otro, ¿sí? Cuando yo me expongo y me revelo. Y si eso lo llevamos a la adultez, hay muchas maneras de experimentar la vulnerabilidad. Ya no es la misma vulnerabilidad que enfrenta un bebé, ya no es el frío la vulnerabilidad, porque en la adultez tengo la posibilidad de ir y abrigarme por mis propios medios, ¿no? Pero la vulnerabilidad en la adultez es una vulnerabilidad que está asociada mucho más a la expresión de emociones muy sensibles y muy expuestas, ¿no? En donde necesito que el otro esté para mí, ¿sí? El dolor y particularmente cuando yo me revelo o me muestro, porque a veces la vulnerabilidad no solo tiene que ver con mostrar mis emociones sensibles, sino que a veces la vulnerabilidad la experimentamos al decir lo que pienso, al decir lo que quiero, al decir lo que no quiero, ¿no? Todo eso se vuelve tremendamente expuesto, ¿sí? Y vulnerable. Y cuando yo no he aprendido a sentirme a salvo en ese estado, ¿no? De alguna manera como de exposición ante un otro, de revelación ante un otro, en donde parte de lo que a mí me sucede depende de la respuesta de ese otro, se vuelve tremendamente amenazante. Entonces, yo puedo decir en la adultez, estoy totalmente disponible para conectar con una persona y mostrar mi revelación, y que es absolutamente indispensable, porque ese es el gran tema. El gran tema es que los vínculos de la adultez, particularmente el de pareja, requiere de la conexión en la vulnerabilidad. Y si mi sistema nervioso aprendió que la vulnerabilidad es peligrosa, te puedes imaginar el cortocircuito que se genera. Voy a estar evitando la vulnerabilidad, la exposición vulnerable. ¿Y eso en qué se traduce en la adultez? En evitar conversaciones expuestas, en evitar mostrarme como realmente soy, en caer en la complacencia o la condescendencia, no decir lo que realmente quiero o pienso, ¿no? O encerrarme, ¿sí? Y en no mostrarme, ¿no? Y en no abrirme. Y lo que hace eso es que impide poder acercarnos y crear intimidad emocional. Y sin intimidad emocional no hay vínculo seguro posible. Y eso solemos creer erradamente que lo experimentan con más fuerza las personas con apego más evitativo, ¿no? Que es como que evitan exponerse. Sin embargo, todas las personas con estilos inseguros, las personas con apego ansioso también temen absolutamente a la disponibilidad. Entonces, una persona con apego ansioso te va a decir que quiere proximidad, que quiere cercanía, que quiere intimidad, la necesita, de hecho, ¿no? Porque aprendió a regularse a través del contacto y de la proximidad con el otro, y de hecho la distancia le amenaza mucho. Sin embargo, no sabe y no es consciente de que también va a estar saboteando esa posibilidad porque tiene terror finalmente al abandono. Y para evitar el abandono, lo que va a hacer es que va a evitar mostrarse como realmente es. Y hay muchas estrategias de lucha que van a sabotear esa intimidad, porque incluso cuando tenga una persona disponible para acercarse y para crear intimidad, ¿sí? Esa persona se va a encargar, o ese sistema nervioso, o esa niña o ese niño herido se va a encargar de sabotearlo, ¿sí? Entonces, por eso es que rehuimos finalmente la vulnerabilidad cuando hay historias inseguras, y eso nos impide poder construir intimidad y vínculos verdaderamente sanos. Esa es una de las cosas fundamentales a sanar y a reprogramar en nuestro sistema nervioso a través de la autorregulación, como decía, ¿no? Pero también a través de la posibilidad de regularme en el contacto con el otro, de verdad. Uh-huh. Qué interesante esta parte, ¿no? Yo según lo que entiendo al escucharte y un poco lo que me viene a mí, ¿no? A la mente, un niño, un bebé expresa esa vulnerabilidad en un principio, ¿no? De siendo bebé puramente desde sus sentidos, ¿no? Lo que básicamente percibe. Tiene hambre, lo expresa, tiene frío, lo expresa, tiene sueño, lo expresa, ¿no? Se muestra vulnerable desde ahí. Claro, cuando vamos creciendo, vamos absorbiendo y nuestra mente va creando sus
propias verdades, sus propias creencias, sus propios En sentimientos. función de las respuestas de nuestros cuidadores Exacto. cuando expresamos esa vulnerabilidad, porque eso es lo que se va traduciendo en ese saber, ¿no? Y va moldeando nuestro sistema nervioso. Exacto. Claro, y de adultos al final se conjuga el tema de la vulnerabilidad con lo que la mente de la persona acarrea, Tal cual. ¿no? Lo que viene ya viviendo desde que nació. Es súper interesante entender esta parte, cómo funciona, ¿no? Yo esto lo veo literalmente en cuanto conocemos el tema de los apegos y nos empezamos a conocer a nosotros mismos como un volver a nacer, literalmente, porque en mi caso, 40 años de mi vida absorbiendo mi mente desde lo exterior, las capas y capas y capas de mentiras que tengo que limpiar, ¿no? Lo Que veo son más como... defensas. Exacto. Lo veo... Y ahí es importante mirarlo de manera muy autocompasiva. Son defensas que aprendimos a levantar y que fueron muy útiles en algún momento, pero que hoy ya no me sirven. Y hoy, como dices tú, se traducen en mentiras que finalmente son ediciones de la realidad hoy, que son descontextualizadas, que fueron contextualizadas en un minuto, pero que hoy no lo son. Tal cual. Súper interesante. Claro, y como acabas de comentar, ¿no? La importancia de esa conexión emocional, ¿no? Pero es verdad que las personas evitativas es que como no entienden que hay como una profundidad más allá de lo que solemos experimentar. Nos quedamos muy en lo superficial. Entonces, ¿cómo podríamos explicarle a un evitativo qué es lo que realmente necesita su pareja cuando le pide esa conexión? Que yo creo que muchas veces no saben ni lo que le están pidiendo. No saben, o sea, yo lo veo en consulta todo el tiempo, cuando una pareja más ansiosa le dice a su pareja evitativa, necesito que me contengas. Y para nosotros es tan obvio lo que es contener, ¿no? Pero esa persona dice, ¿pero qué es eso? ¿No? ¿Qué significa? Explícame, ¿qué necesitas? Ahora, el estilo de apego evitativo es un estilo de apego que nace finalmente desde la desesperanza, ¿no? A mí me conmueve muchísimo y nace desde la certeza de no contar con otros. Y por lo tanto, en torno a esa vivencia, que no es una certeza que surge de la nada, surge de las experiencias y por lo tanto queda anclada, ¿no? En la biología de esa persona. Esa certeza lo que hace es que organiza finalmente, ¿no? Ese sistema nervioso organiza su forma de conducirse y se compromete de manera férrea con la autosuficiencia. Cuando una persona instala esa certeza de no contar con otros, de no poder aproximarse, ¿no? Por lo tanto, desarrolla estas estrategias que están totalmente orientadas a la prescindencia de los otros, ¿no? Entonces, una persona que aprende defensivamente a bastarse a sí misma. Entonces, los esfuerzos inhibitorios de un sistema nervioso evitativo son feroces, porque lo que tiene que hacer ese sistema nervioso permanentemente es inhibir, es desactivar su sistema de apego. Entonces, no es que no experimente la necesidad, porque todos los seres humanos estamos diseñados para experimentar la necesidad de conectar con el otro, ver al otro, conectar con su dolor, sintonizar con su dolor y con el propio. Las personas con apego evitativo han aprendido rápidamente, tan rápido que ni siquiera lo registran, ¿no? Y te dicen, no necesito a otros, si yo puedo bastarme a mí, ¿sí? Te lo dicen y es real, no te están mintiendo. Es tan automático y tan rápida la manera en que desactivan su sistema de apego, ¿no? Que lo que hacen es que establecen distancia emocional con respecto al otro. Entonces, obviamente, cuando tienen una pareja al frente que les expresa una necesidad emocional, no logran leer porque son personas que quedan, ¿no? Las personas con apego ansioso tienen muchas dificultades para regular su estrés, ¿no? Pero las personas con apego evitativo tienen dificultades incluso para poder nombrar y decodificar y reconocer el estrés y esas emociones, ¿no? Entonces como que quedan en un estado como de analfabetismo emocional en donde además han aprendido a segurizarse desde lo cognitivo, desde lo racional. Entonces, cuando sus parejas les llevan, obviamente, al mundo emocional, a terreno emocional, además se sienten absolutamente incompetentes, fuera de lugar, incapaces. Dicen, no entiendo de qué me está hablando el otro. Entonces,
se vuelve tremendamente amenazante porque de alguna manera empiezan a dudar de lo que les ha segurizado y sostenido a lo largo de la vida, ¿no? Que es esta cosa como cognitiva y este sentido de competencia para las personas con apego evitativo. Como digo, estos sistemas nerviosos están férreamente comprometidos con la autosuficiencia y con el sentido de autoeficacia para restituir, ¿no?, su seguridad, esta seguridad precaria. Entonces, cuando no se sienten competentes y eficaces, y además cuando se aproximan, porque que el otro me diga lo que necesita emocionalmente, es autorrevelación, es intimidad. Entonces estamos hablando de dos grandes amenazas, la amenaza de la proximidad, ¿no? Y la amenaza de sentirme completamente incompetente en donde me están hablando en un idioma que no entiendo. O sea, eso, ¿por qué me parece importante hacer ese ejercicio? Porque es muy fácil juzgar desde fuera, ¿no? Y yo creo que la sociedad juzga muy duramente a las personas con apego evitativo. Sí. Y yo creo que es tremendamente importante entender, ¿no?, desde dónde provienen esas defensas, porque así uno puede mirar también más compasivamente. Ahora, ¿qué decirle a una persona con apego evitativo cuando efectivamente tienen la sensación de que esa ha sido una forma súper exitosa, porque además habitualmente son personas que alcanzan precisamente como reconocimiento social y como que se desarrollan como muy bien en el ámbito académico, profesional, intelectual, ¿no? Entonces es como, efectivamente son estrategias que les han funcionado estupendo. Pero el gran tema, ¿no?, es que cuando no conectan con el otro, que finalmente no es que se estén alejando del otro, es que lo que están haciendo es que están evitando conectar con su propia vulnerabilidad, con sus emociones. Eso, lo que están haciendo es que están suprimiendo la conexión interna, que se traduce obviamente en la imposibilidad de conectar con el otro, ¿no? Se quedan sin herramientas, se quedan sin brújula y tristemente las personas con apego evitativo luego ven, ¿no?, las consecuencias que esto tiene cuando notan que esto primero daña a las personas que más quieren, las lastima, ¿no?, aun cuando efectivamente no tengan esa intención, y les deja solos, les deja muy solos o solas, ¿no? La sensación de soledad en personas con apego evitativo es enorme. Cuando se empiezan a integrar un poquito y a tomar conciencia con sus emociones, se dan cuenta de que claro, que están en este búnker seguro, protegido de alguna manera, sobre todo que es la mente, ¿no? Pero emocionalmente se empiezan a sentir muy solas o muy solos. Y eso tiene un impacto en la calidad de sus relaciones y eso tiene un impacto en la forma en que ejercen la maternidad y la paternidad y ahí es cuando empieza a dolerles, ¿no? Entonces, finalmente es entender también es que sean capaces de mirarse, por eso creo que el camino más que partir mirando lo que el otro necesita, es partir mirando, ¿qué me pasa a mí ante la necesidad de mi pareja? Esa pregunta es primero, porque ir a mirar lo que al otro le pasa, yo no voy a poder sintonizar, esa persona no va a poder sintonizar si primero no es capaz de sintonizar internamente, porque yo puedo sintonizar con el otro en la medida que lo que al otro le pasa resuena en mí, pero si yo tengo cortadas las vías de conexión interna, yo no puedo resonar con el otro. Por eso efectivamente sí tienen mucha menor empatía. No porque no sean empáticos, sino porque lo que hacen es que no tienen la posibilidad de conectar con lo que están sintiendo internamente. La empatía no es sentir lo que el otro siente, la empatía es resonar internamente con lo que al otro le pasa. Si yo no conecto conmigo, no conecto con lo que al otro le sucede. Exacto. Muy bueno. Y también es verdad que a las personas con apego evitativo les cuesta más el compromiso. Entonces, Claro. ¿qué podemos hacer cuando alguien nos dice que no está preparado para una relación, pero actúa como si la tuviera? ¿Qué hacemos en esos? Que hoy en día además suele suceder, ¿sí? Mucho. Yo creo que esa es una de las inviabilidades, ¿no? Hay muchas, o sea, yo creo que todos los vínculos de pareja se pueden, ¿no? Como, no todos, ¿no? Pero cuando hay ganas y compromiso conjunto se puede. Pero hay ciertas incompatibilidades, hay ciertas variables que hacen inviable, ¿no?, una relación de pareja. Y una es cuando una parte quiere un vínculo comprometido, implicado, ¿no? O sea, contar emocionalmente el uno con el otro, cuidarse emocionalmente el uno al otro. Eso es querer, esto es tener anhelo, ¿no? O pretensión vincular. Quiero estar para mi pareja y quiero que mi pareja esté para mí emocionalmente, ¿no?
Y cuando la otra parte no quiere eso, quiere una relación descomprometida, una relación en donde no haya mayor implicancia emocional, que es legítimo. O sea, y hay muchas personas que pueden desear, y de hecho, no necesariamente uno es evitativo porque en algún minuto de la vida no quiere eso. Todos en algún minuto no hemos querido eso porque nuestro foco está puesto y nuestra energía está puesta en otras cosas, porque saliendo de una ruptura muchas personas no quieren involucrarse rápidamente en otra relación seria. O sea, es legítimo. El tema es expresarlo. Entonces, si la otra persona a mí me está diciendo, no quiero nada serio, ¿sí? Y yo sí sé que quiero algo serio, aun cuando no sé para dónde va eso, yo le tengo que creer, ¿no? Y yo no tengo que... El problema es que ahí, desde el apego ansioso al otro lado, surge, ¿no? Rápidamente uno se pone la capa, ¿no? De rescatador, de salvador, y dice, yo voy a enamorar a esta persona, yo voy a hacerle cambiar de opinión. En el camino, ¿no? Las cosas van a cambiar y se va a enamorar, y bueno, y eso sabemos que son relaciones condenadas al fracaso. Y sobre la frase que el amor todo lo puede, ¿qué opinas? Yo creo que el amor tiene una potencia, el buen amor, ¿no? Una potencia sanadora importante, ¿sí? Pero el amor, y lo digo yo en un capítulo entero de mi libro, ¿no? El amor no es lo más importante en un vínculo de pareja, en el sentido, no porque no sea importante el amor no, y el tema es que el amor no solo es un sentimiento, el amor es bastante más que un sentimiento, el amor también es una decisión, ¿no? También involucra, ¿sí? Aspectos muy cognitivos asociados a la decisión y a la elección cotidiana y a la determinación. Ahora, no hay ninguna posibilidad de construir, de crear y de cultivar, ¿no? Y de nutrir un amor, un buen amor, si no existe un componente que es fundamental, que es la seguridad. Y la seguridad es la piedra angular de todo vínculo, ¿no? La seguridad emocional, que se traduce en la certeza sentida de saber que contamos emocionalmente con el otro, ¿no? Que contamos con el otro para cuidarnos y que podemos aproximarnos y sentirnos a salvo, y que podemos alejarnos y poner nuestro foco en otras cosas y seguir sintiéndonos a salvo en esa relación, ¿no? Finalmente esa es la seguridad, en eso se traduce la experiencia de seguridad. Y sobre esa seguridad es que podemos, ¿no? Crear y construir amor y cultivar el amor, la decisión, el sentimiento del amor. Cuando tenemos esa mezcla, seguridad y amor, yo creo que eso todo lo puede, eso todo lo puede, pero obviamente, como digo, no es que todo lo pueda en el sentido de que lo ponemos afuera nuevamente en algo que va a hacer el trabajo por nosotros. Todo lo puede en el sentido de que ese es un motor que nos permite comprometernos, ¿no? con el otro, con el cuidado del otro y, muy importante, con el cuidado de nosotros también en esa relación. Uh-huh. Al final, todo lo que sea desde un apego inseguro, no creo, y estoy casi convencido de que no lo podemos llamar amor verdadero, amor sano, amor real, ¿no? Bíblicamente se habla, ¿no? De ese amor que no es, ¿cómo es? Jactancioso, vanidoso. Y creo también que es posible, justamente tú lo hablabas, cuando comienzo a mirar hacia adentro y comienzo a relacionarme desde una seguridad, justamente, ¿no? Que al fin y al cabo el comenzar a mirar hacia adentro, a estudiarme, a analizarme lo que pienso, lo que siento, cómo reacciono, antes de reaccionar, respirar profundo y analizar la situación y luego hacerlo, todo eso me va llevando de a poco a tener ese verdadero amor. Porque a nosotros algo que nos comenzó a funcionar muchísimo fue, y esto lo aprendimos del budismo, la ley de causa y efecto. Cuando uno de los dos era capaz y es capaz de, en un momento de tensión, respirar profundo y no reaccionar desde la ansiedad o desde la evitación, el efecto normalmente es diferente. Totalmente. Claro, entonces estamos poniendo en práctica y fortaleciendo la conciencia, ¿no? Sí. Y al fin y al cabo eso te lleva a actuar desde un amor más sano,
Sí. ¿no? Y es muy importante, muy importante. Eso que dices, eso a mí me parece, o sea, eso es, eso es todo, ¿no? Es como, y claro, llegar a esa conciencia toma un camino, ¿no? Toma tiempo. Pero en el fondo es porque desde la inseguridad, desde las estrategias, finalmente las estrategias ansiosas o evitativas, no podemos olvidar que están al servicio de la autoprotección, ¿no? Entonces eso significa dejar de ver al otro. Todo lo que uno hace desde la reacción ansiosa o desde la reacción evitativa está en nuestro sistema nervioso al servicio de la autoprotección. Y sabemos que las vías neurales de nuestro sistema nervioso, ¿no? Las vías orientadas a la autoprotección son antagónicas a las vías orientadas a la conexión. O sea, cuando mi sistema nervioso está en modo autoprotección, no tengo ninguna posibilidad de conectar. Y no solo de conectar con el otro, sino de conectar conmigo mismo. O sea, todo es automatismo, no hay conciencia, todo es automático. Cuando yo hago, y que en el fondo se le podemos llamar el niño herido, la niña herida, ¿no? Pero cuando yo hago ese movimiento interno, cuando dice, como lo que tú dices, ¿no? Que es como, ese movimiento interno significa ir a mi lugar más adulto, más mentalizador, reflexivo, que es desde donde yo puedo responder en vez de reaccionar. Y ese responder finalmente me permite como adulto o adulta elegir. Y esa respuesta sí puede estar deliberadamente al servicio de la conexión. Oye, y tanto de la conexión con el otro, ¿no? Para reparar, acercarnos, no enganchar en una discusión, ¿no? ¿Cierto? No alejarme desde la evitación, no atacar desde la ansiedad, sino que también desde la conexión conmigo cuando necesito, por ejemplo, establecer un límite también, ¿no? Y expresarle un límite al otro. Entonces, eso lo hago cuando aprendo a hacer este movimiento, ¿sí? Interno, para poder estar más presente, más conectada, aquí y ahora. Y eso solo lo puede hacer esta parte más adulta, reflexiva, que además son estas estructuras superiores de nuestro sistema nervioso, de nuestro cerebro, ¿no? Que además es donde puedo experimentar compasión, autocompasión y compasión. O sea, es desde ese lugar desde donde puedo interrumpir los automatismos, efectivamente. Exacto. Qué bueno. ¿Y cómo ves esta consigna tan popular de hoy en día que promueve tanto el individualismo y la separación? Sí, yo menciono en mi libro, de hecho, esto de que creo que hay dos grandes amenazas para los vínculos hoy día. Uno es la adicción al placer que menciono en el libro y el otro es la pandemia del individualismo, ¿no? Y que es que son todos estos mandatos, ¿no? Que precisamente en función del dolor, ¿sí? Porque emergen de manera como natural a propósito de las experiencias difíciles y dolorosas en muchas personas, ¿no? Entonces esto de bástate a ti mismo, tienes que pensar 1 en ti, 2 en ti, 3 en ti, tienes que amarte tú primero para poder amar antes de amar a otra persona. Finalmente es como tú y solo tú estás a cargo de ti, ¿no? Y tú no puedes hacerte cargo de las heridas ni de la historia de tu pareja, por ejemplo, ¿no? Esto de que cada uno se rasca con sus propias uñas. Yo creo que todos esos mandatos son mandatos peligrosos porque nada de esto significa que uno tiene que olvidarse de que uno es un individuo y de que la individuación, ¿no? Y la autenticidad y la autonomía son todas habilidades que son absolutamente indispensables para un sano desarrollo. Pero todo eso coexiste, el mundo no es blanco o negro, y todo eso coexiste con el hecho de que nosotros podemos ser autónomos, independientes, autorregularnos, ¿no? Ocuparnos de nosotros, cuidarnos a nosotros mismos, amarnos a nosotros mismos, pero todo eso se aprende en los vínculos. Todo eso es intersubjetivo. Esa es la trampa. Todo eso yo no lo puedo. Si yo quiero trabajar en mi independencia, ¿qué es la independencia? La independencia es la posibilidad de diferenciarme de manera segura de los otros. ¿Qué es la diferenciación segura? Es saber que yo puedo ser quien soy y que puedo alejarme de los otros sin perder la conexión, porque la conexión es una necesidad vital, porque los seres humanos no sobrevivimos si no estamos en conexión con otros. Somos seres interconectados, somos seres vinculares. Entonces,
todo eso que se propaga, ¿no? Y que sí, probablemente se lleva al extremo, pero además se lleva al extremo en términos de que se plantea que todo eso se logra a solas. Y nada de eso se logra a solas, ¿no? Porque podemos autorregularnos, como decía, pero la corregulación, que es la posibilidad de sostenernos, ¿no?, en el contacto con un otro, sigue siendo hasta el día de nuestra muerte la estrategia la estrategia reguladora primaria de nuestro sistema nervioso. Toda la vida. No la sustituye la autorregulación. Yo puedo saber que cuento conmigo y puedo efectivamente no abrazarme, sostenerme, respirar hondo, regular mis emociones, pero eso jamás va a sustituir la necesidad que tengo también en ciertas circunstancias de poder contar con un otro, de poder descansar y llorar en los brazos de un otro, de poder poner en palabras lo que me pasa y simplemente sentirme sentida, escuchada y vista por un otro, ¿sí? Eso sigue siendo una necesidad vital para todos los seres humanos. Entonces, es peligroso caer como en ese extremo, ¿sí? Y lo más triste es que pretender vivir desde ese lugar, desde la autosuficiencia, desde la independencia absoluta, desde la prescindencia de otros, desde el individualismo, lo que hace, como es antagónico y se opone a nuestra naturaleza, a nuestro cableado original, a cómo opera nuestro sistema nervioso, ¿eso en qué se traduce? Se traduce en que no solo me alejo de otros, se traduce en que emprendo una batalla interna de desconexión interna, que en lo extremo se puede traducir en disociación, en escisión, y que me enferma. Entonces, es una trampa. Ese es el punto. Realmente ahí hay, yo siempre lo pienso muchas cosas también en términos espirituales, ¿no? Y esto que hablabas, creo que se utilizan verdades para transformarlas en mentiras. Me explico mejor. Esto de tanta individualidad que el sistema muchas veces incita a las personas en estos conceptos que comentabas, creo que parten de verdades, porque es cierto que espiritualmente hablando, yo tengo que tener una vida espiritual individual, pero ¿para qué? Para que luego pueda tener esa interacción con el mundo de una manera correcta, de una manera sana, ¿sí? Como lo que hablábamos antes con respecto al amor, ¿no? Y creo que muchas veces el sistema o no sé quién utilizan estas verdades para transformarlas un poco en modas que a la larga son peligrosas. Desnaturalizan el sentido Exacto. original. Totalmente, porque de hecho la espiritualidad, que es un eje de la autorregulación, cuando Devdana lo dice muy, muy bellamente cuando habla de qué es lo que es la conexión, ¿no? Un sistema nervioso regulado es un sistema que está en profunda e íntima conexión interna con un otro diádico, ¿no? Un vínculo, con una comunidad y con la trascendencia, ¿no? O sea, finalmente la espiritualidad no es otra cosa que la conciencia y la experiencia de conexión invisible a través de estos lazos, ¿no?, con otros y con este sentido de trascendencia que necesitamos los seres humanos. Es una experiencia de conexión la espiritualidad todo el tiempo. Entonces, como dices tú, me encanta cómo lo planteas, porque efectivamente en el espíritu, ¿no?, inicial, en la intención inicial, ¿sí?, creo que esto se va desnaturalizando y se va como adecuando, adaptando a ciertas modas que se alejan absolutamente, ¿no?, de lo que finalmente estas miradas espirituales quieren cultivar. O sea, yo creo que somos seres profundamente espirituales y eso va absolutamente de la mano con el hecho de que somos seres vinculares. Para mí es absolutamente lo mismo. Exacto. Y bueno, ahora me gustaría hacerte algunas preguntas un poquito más personales, Claro. si nos permites. Por supuesto. Y mirando tu propio recorrido, ¿qué descubrimiento sobre ti, de ti misma, te ha sorprendido más en estos últimos años? A mí, bueno, a través de este trabajo personal,
yo me reencontré con mi propia niña herida, ansiosa, muy ansiosa, que es como mi apego, ¿no? También de origen y con el que he tenido que trabajar. Y fíjate que lo revelador es que también ha sido que, bueno, me he trabajado mucho, me he terapiado mucho, pero en algún punto yo dije, es como que, bien, gané seguridad, esto está resuelto, y rápidamente me vuelvo a chocar con la pared, de darme cuenta que la sanación finalmente, el autoconocimiento y la sanación es un camino de vida. Entonces es un descubrimiento permanente Ujú. que me permite a mí, yo dicto un taller, por ejemplo, que se llama Sanando tu Niño Interior, y a mí me pasa que en cada nueva edición de ese taller, porque yo voy haciendo las prácticas, los ejercicios y voy trabajándolo también en mí junto con acompañar a los otros, y yo voy encontrando nuevas heridas y nuevas facetas de mi niña interior, y es como cuando digo, ya, está todo sanadito, está todo resuelto, me vuelvo a encontrar con Parece algo que que abre, ¿no? Pero en vez de desalentarme y de decir, ¿sabes qué? En realidad, qué lata, ¿cómo es posible esto, no? Es como que toda la vida voy a tener que estar trabajándome. No, para mí esa es una invitación a estar siempre despierta, ujú. siempre consciente, Un siempre día a la vez. mirándome. Qué bueno, Exactamente, qué Mm. bueno. totalmente. Y bueno, a mí me pasó también, y que es parte de lo que comento en el libro al comienzo también, que es como que uno de los descubrimientos más reveladores para mí precisamente tenía que ver con que yo trabajé 20 años como psicóloga antes de encontrarme con la teoría del apego, y yo hasta esa edad seguía pensando que los responsables de mi fracaso en mis dos grandes relaciones más importantes habían sido las otras personas, ¿no? Una infidelidad muy dolorosa, el narcisismo de la otra pareja que tuve. Y esa era mi narrativa y era la historia que yo me contaba, y yo era una víctima, víctima Mm. de infidelidad y víctima de abuso narcisista. Y cuando pude mirarme brutalmente y darme cuenta de que yo era absolutamente, a ver, uno no es, quiero como hacer la salvedad, uno nunca va a ser responsable de la infidelidad de una pareja, y uno nunca va a ser responsable del abuso que pueda cometer alguien con uno, ¿no? Por supuesto que no, yo no estoy hablando de eso, pero hasta que yo no vea mi cuota de participación en la dinámica que sostiene, no, finalmente eso, porque no pude salir a tiempo de esas dos relaciones. Y eso tiene que ver conmigo, no tiene que ver con el otro, ¿no? Hasta que yo no pude ver mi cuota de responsabilidad, ¿sí? En la dinámica, insisto, no en la infidelidad, no, sino que en cómo se sostenía esa dinámica, yo no fui capaz de cambiar, y yo de eso me di cuenta cuando llegó a mi vida la primera pareja con apego seguro, que estaba disponible, que estaba para mí, y que me aterré y lo saboteé a morir. Y ahí me di cuenta que ya no tenía a quién echarle la culpa, no tenía ya en quién poner la responsabilidad, más que solo decir, a ver, aquí hay algo que claramente no tiene que ver con el otro, tiene que ver conmigo. Y ese fue el camino inicial, fue la punta, ¿no? Que me llevó también a emprender este viaje internamente. Para que vean que no solo el evitativo se autosabotea, ¿no? Nosotros los Claro, ansiosos también en muchas mucho, ocasiones mucho, somos así. Mm. mucho, Y ¿sí? si tuvieras que resumir en una sola frase lo que la vida te ha enseñado sobre el amor, ¿cuál sería? Eh, yo creo que el amor es una decisión. Yo creo que eso me ha enseñado a mí la vida. El amor es una decisión, y cuando dejé de ver el amor como un sentimiento, cambió todo. Cuando empecé a verlo como una decisión diaria. Mm. Qué bueno. Y bueno, la charla me está encantando, súper. Estamos aprendiendo muchísimo. Pero bueno, para ir terminando, si alguien nos está escuchando ahora mismo y justo acaba de sufrir una ruptura, digamos que está en ese proceso, ¿con qué mensaje o reflexión te gustaría que se quedara esa persona que está pasando por una ruptura ahora mismo? Yo creo que hay dos momentos además en las rupturas. Uno es en lo inmediato, y creo que lo importante inicialmente cuando alguien está recién enfrentando una ruptura es entender que eso es un duelo, y que es un día a la vez, y que es importante además, como además es una pérdida, como es un duelo, es sumamente importante no vivirlo a solas, y es importante acompañarse, ¿no? Esos son los momentos vulnerables en donde necesitamos ser apapachados por un otro.
y que no caigamos en la trampa de querer que ese otro sea precisamente la persona de quien nos estamos separando, porque esa es la trampa, ¿no? Pero hay un segundo momento en una ruptura y que yo creo que es sumamente importante, y es entender que superar una ruptura no solo es superar al otro, no solo es superar el dolor y la tristeza, ¿no? La angustia asociada a esa pérdida. Finalmente, superar esa ruptura también es ir a mirar por qué esa relación no funcionó, entender que no es un fracaso, que no haya funcionado, ¿sí? Y qué aprendo yo de mí o qué soy capaz de mirar de mí, incluso si estuve en una relación abusiva, en donde claramente hay una responsabilidad que tiene que ver con el otro, pero ¿qué de mi patrón de elección? ¿Qué de mi patrón asociado a que me hizo permanecer en esa relación? ¿Qué me hizo, ¿no? En algún momento, o qué hizo que la dinámica llegara a ser tan desgastante que en algún minuto no funcionó? ¿Qué tiene que ver conmigo? Cuando yo me hago cargo de mirar, ¿no? ¿Por qué falló esa relación o no funcionó? Y de ver qué puedo hacer yo con eso, que yo tengo que aprender o sanar o trabajar en mí, entonces yo puedo hablar de que estoy haciendo una superación realmente saludable, cuando soy capaz de romper el patrón, ¿no? Que se instaló, que está instalado y que de alguna manera esta ruptura me está permitiendo verlo. Los momentos difíciles, los momentos dolorosos son puntos de inflexión en nuestra vida, ¿no? A propósito de la palabra esta, ¿no? La palabra china que mezcla, ¿sí? Peligro con oportunidad, ¿no? Esos son puntos de inflexión en términos de que de verdad los grandes procesos de cambio emocional surgen en esos momentos, en esos puntos de inflexión de dolor. La mayoría de las personas que llegan a mis cursos y talleres llegan después de rupturas. Han sido como motores para ir a mirarse y para hacer caminos de cambio, caminos de sanación. Uh-huh. Esto me recuerda mucho a la tabla de emociones de David Hawkins, que yo siempre lo llevo a la dualidad en todo lo que existe, ¿no? ¿Qué quiero hacer con la emoción que estoy viviendo? ¿Quiero quedarme ahí, seguir sufriendo, aferrarme al dolor, al rencor, o aprender y superarlo, ¿no? Tal cual. Es totalmente así, creo, ¿no? Tal cual. Sole, ha sido un placer. Me ha encantado la charla. A ver si la vida alguna vez nos cruza realmente en persona y estas charlas puedan ampliarse mucho más. Sí. Y bueno. Si nos quieres mostrar otra vez el libro y nos dices dónde lo podemos conseguir. El poder del apego en pareja va en la tercera edición, a 3 meses. Va en la tercera edición ya, así que dejo a todas las personas invitadas. Lo pueden encontrar, lo despacho, bueno, está en ebook, en formato ebook en Amazon, pero también lo pueden recibir en papel a través de Busca Libre, www.buscalibre.com, lo despacha a todo el mundo y muy rápido. Wow. Muy bien, lo dejaremos en la descripción, el enlace. Así el que quiera aprovecharse de este libro, y bueno, creo que... Y bueno, les dejo invitados también a mi página web, a mi Instagram. Yo tengo la Escuela del Buen Amor, en donde estoy impartiendo permanentemente cursos y talleres para ayudar a personas de manera individual o a parejas a sanar sus heridas de apego y a crear relaciones saludables y sanas, resilientes. Dejaremos que falta nos hace, ¿no? Ahí. Buenísimo, buenísimo. Sí. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo y por la sabiduría que nos has compartido. Y muchos éxitos con tu libro y con tus programas. A ustedes. Nada, un Muchas placer. gracias. Un Hasta abrazo la próxima. grande. Hasta la próxima. Chao, chao.